que podamos aprender juntos tu palabra. Límpiame de pecado, de maldad, limpia mi mente, mi corazón. Úsame, Señor, para poder comunicar las verdades de tu palabra maravillosa a mis hermanos. Te ruego que prepares cada corazón, que quites, Señor, cualquier pensamiento equivocado, errado, que no está de acuerdo a lo que tú deseas. También te ruego que traigas con bien a los hermanos que aún faltan por llegar. Cuídales, guárdales en el camino, que puedan estar con nosotros lo más pronto posible. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la doctrina de la iglesia. Una de las doctrinas más mal entendidas es esta de la iglesia. Necesitamos ver lo que la Biblia dice acerca de ello. ¿Perdón? Entonces, cada uno de nosotros debe de prestar mucha atención a esta doctrina, porque el mal entendimiento de esta doctrina nos lleva a tener una mala creencia, y no es correcto. Necesitamos estar convencidos de lo que la Biblia dice acerca de la doctrina de la iglesia. Y vean por favor ahí lo primero que vamos a ver, el punto número 1, anótelo por favor ahí, punto número 1. Dice, el fundamento de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Pudiéramos preguntar entonces, ¿quién fundó la iglesia? ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿A quién se le ocurrió? ¿De qué manera comenzó? ¿Quién es el orquestador de la iglesia? En el Antiguo Testamento, Dios trata principalmente con un pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel, el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, Dios, hermanos, tiene un trato con la iglesia, Y vamos a estudiar qué es la iglesia, quién la fundó y poder aprender así. Vean por favor en Mateo capítulo 16, vamos al versículo número 13, sígame con su vista, Mateo capítulo 16, el versículo número 13, dice la Biblia, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y luego tenemos el versículo de memoria. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a ponernos en escena. Vamos a ponernos en perspectiva, vamos a ver en qué momento se dijo y dónde se dijo. Primero tenemos que saber dónde es Cesarea de Filipo. Ahí dice el versículo 13 que fue en Cesarea de Filipo. ¿Sabían ustedes que esa gran ciudad fue edificada en honor al César? El César en aquel tiempo era considerado un dios, una deidad. Y Cesarea de Filipo fue construido por un emperador romano. Ahora, en ese lugar había diferentes templos de otras deidades, pero había uno específicamente que llamaba la atención y era el templo del César. Se cree que era una edificación cuadrada muy blanca. Habían utilizado elementos de construcción que lo hacían resplandecer y que lo hacían ver a grandes distancias y sobresalía de todos los demás. Y cuando Jesús está caminando y viendo esos templos, esos lugares, esas deidades falsas, Él pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? A lo cual responden, pues algunos creen que es Juan el Bautista, otros Elías, uno de los profetas, y luego lo lleva al tema más particular, personal. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo? Para ustedes, ¿quién soy? Y bajo esa pregunta, Pedro declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente. Ahora, cuando dice Cristo, es una palabra que es equivalente a la palabra Mesías, el Mesías prometido. En el Antiguo Testamento se hicieron profecías de que el Hijo de Dios o Dios se haría hombre y vendría a nuestra tierra. Ahora, Él es el cumplimiento de esas profecías. Y cuando Él dice, tú eres el Cristo, es decir, tú eres el prometido, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y a continuación, Cristo declara y aparece la primera vez la palabra iglesia en todo el Nuevo Testamento. Vea por favor el versículo 17. No pierda de vista lo que le acabo de decir. ¿Dónde están? No pierda de vista cuál es la respuesta a cuál pregunta, porque todo esto sirve para tener el contexto de la declaración que Cristo va a decir a continuación. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el versículo 18, entonces el Señor Jesucristo dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No quiero que nos confundamos aquí. Hay dos palabras utilizadas aquí. La primera palabra es la palabra Petros. Petros, en el griego Petros, es el nombre de Simón que le puso Jesucristo. Recuerden que Jesús, el nombre completo de Pedro es Simón, hijo de Jonás. Y Pedro significa Cefas también en el arameo. Pero Pedro en el griego quiere decir Petros. Eso significa fragmento de roca o piedra. Una piedra o un fragmento de una gran piedra, y se hace una piedrita, y esa piedra es Petros. Eso significa Pedro. Pero también Cristo utiliza otra palabra aquí, que es la palabra roca. Miren lo que dice: yo también te digo que tú eres Petros o piedra, y sobre esta roca. Es evidente que no es la misma palabra. La palabra que utiliza Cristo aquí en griego es la palabra Petra. Petra. Y esta palabra que Jesús usa aquí es la palabra roca. Una roca también se puede traducir como roca madre, o roca de fundamento, o lecho de roca. Esta palabra se utiliza para una base sólida y grande, sobre la cual se puede edificar una construcción. Entonces, lo que Cristo está diciendo aquí es: tú eres Petros, un fragmento de piedra, y sobre esta Petra que acabas de decir es que voy a edificar mi iglesia, porque dice aquí el 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí lo que Jesús está diciendo, hermanos, es: Pedro, tú eres Pedro, y te voy a decir que lo que tú acabas de declarar sobre eso es que yo voy a edificar mi iglesia. Cristo no está aquí, hermanos, llamando a Pedro el fundamento de la iglesia. No, no puede estar fundada sobre un hombre la iglesia de Cristo. No, algunos creen, ¿verdad?, que fue sobre Pedro y que fue el primer representante o el primer papa en la historia, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que está diciendo es que en estas palabras, sobre esta roca, sobre esta evidencia que tú acabas de dar, que no te lo declaró carne ni sangre, es que edificaré mi iglesia. Ahora, vamos a ver, no solamente eso. Anótele la letra A. El número 1, el fundamento de la iglesia. ¿Ya lo notaron? Letra A, Cristo fundó la iglesia, y es donde lo que estamos hablando. Cristo fundó la iglesia.
Vea por favor lo que dice ahora en Primera de Corintios 3:11. Alguien que me ayude a leerlo. Primera de Corintios 3:11. Vamos a pedirle a Diego que me ayude. Primera de Corintios 3:11. Y voy a pedirle también a la hermana Fer que me ayude a leer Primera de Corintios 10:4. 10:4 de Primera de Corintios. Sí, hijo, los que lleguen aquí en la parte de adelante. Primera de Corintios 10:4, ¿ya? Otro versículo, voy a pedirle al hermano Raúl, ¿me puedes ayudar a leer? Ahí que Cecibel le ayude a encontrar el pasaje. Efesios 2:19 y 20. Efesios 2:19 y 20. Y vamos a leer otro versículo más, la hermana Florecita que nos ayude a leer. Primera de Pedro 2:4 al 8. En un momento los voy a repetir, pero para que los hermanos que lo van a leer lo encuentren. Primera de Corintios 2:4 al 8. Muy bien, la roca sobre la cual se ha de edificar la iglesia es entonces la verdad revelada por Dios. Si quiere, otra vez, la iglesia está fundada sobre la declaración que Pedro dijo en aquel momento. ¿Ya? La roca sobre la cual se edifica la iglesia es la verdad revelada por Dios. La identidad mesiánica, la identidad divina de Jesucristo. Cristo, entonces, Petros es el primer apóstol que declara abiertamente esta verdad. Tú eres el Mesías prometido y tú eres Dios. Y Cristo dice, sobre esa roca, sobre esa declaración, es que voy a edificar mi iglesia. Sobre lo que acabas de declarar. Además de eso, Cristo es la roca, hermanos. En todos los pasajes que vamos a leer a continuación, el fundamento o la roca o la piedra angular, que es un equivalente, es Cristo. Hay una palabra que se utilizaba en la construcción por los arquitectos en aquellos tiempos y era la piedra angular. Esa piedra angular es equivalente a decir una roca sólida sobre la cual se va a construir una edificación. Vamos a ver estos versículos. ¿Cómo es que Dios en su palabra llama a Cristo o a Jesús el fundamento de la iglesia y no a Pedro? Pedro no es el fundamento de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Miren lo que dice 1 Corintios 3:11. ¿Quién lo va a leer? Gracias. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. ¿El cual es quién? ¿Quién? Noten otra vez lo que dice, porque nadie, ¿está aquí el versículo? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo es el fundamento de la iglesia. No es un humano, no es una persona, nadie. Cristo es el mismo fundador de la iglesia, es el fundamento de la iglesia. Vamos a ver 1 Corintios 10:4. ¿Quién lo tiene? ¿Y la roca era quién? Y la roca era Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. Cristo es el fundamento de la iglesia. Vean otro pasaje. Efesios 2:19 y 20, por favor, hermano Raúl. Así que ya no sois extranjeros ni Advenedizos. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Gracias. Noten lo que dice. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero antes que eso, siendo la principal piedra principal o la piedra de ángulo, la piedra angular que yo les mencionaba, ¿quién es? Jesucristo mismo. Jesucristo estableció a sus apóstoles
Y los apóstoles se encargaron de enseñar, de diseminar las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero el fundamento de la iglesia, la piedra angular, la roca firme es Cristo. Qué triste sería que Pedro hubiera sido el fundamento de la iglesia, porque en Mateo capítulo número 16, vuelva allá, vaya. En Mateo 16, donde se dio esta declaración, más adelante, hermanos, Cristo le dice en el versículo número 23. Mire lo que dice. Imagínese que Pedro hubiese sido el fundamento de la iglesia. Mire qué débil y qué lamentable hubiera sido para la iglesia que fuera él. Porque Jesús empieza a anunciar su muerte, les empieza a decir: yo voy a ser perseguido, yo voy a padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes, pero yo voy a resucitar al tercer día. Y Pedro se acerca y les dice en el versículo 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, lo está tratando de convencer para que no se sacrifique, para que no muera, para que no nos redima. Y Cristo le contesta en el 23. ¿Cómo le contesta? Vamos a leer lo que dice todos juntos el 23. Comencemos. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los... Mire cómo reprende el Señor a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. Cristo está llamándole así a mismo Pedro, Satanás. Imagínense. ¿Por qué? Porque Pedro no estaba buscando la gloria de Dios, no estaba buscando las cosas de Dios, estaba buscando lo terrenal. Imagínense, qué triste sería edificar la iglesia sobre un personaje que unos cuantos versículos adelante es llamado Satanás. Pero el Cristo, el Señor bendito, es el fundamento de la iglesia, es la roca sólida, es la piedra angular. Mira el siguiente pasaje que nos va a leer la hermana Flor. Este pasaje que nos va a leer la hermana Flor de 1 de Pedro 2, 4 al 8, Pedro mismo declara quién es la verdadera roca, quién es la piedra angular. Es Cristo. 1 de Pedro 2, 4 al 8. Por favor, hermana. Amén. Pedro dice: acercaos a él. Dice: piedra viva. Él es Pedro mismo, ahora varios años adelante, está declarando quién es esa piedra viva, a quienes nos debemos acercar. Dice que es la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Pedro no está declarando que Él es la piedra sobre la que se fundó la iglesia. Él está reconociendo que Jesucristo es la piedra viva, que Jesucristo es la principal piedra, la principal roca sobre la que se edifica la iglesia, hermanos. Pero note esto también, por favor, no le di este pasaje, pero vaya a Isaías 28:16. Isaías 28:16, yo lo leo. Si no lo ha encontrado, nada más escúchelo, por favor. 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Mire cómo esta profecía ya estaba dicha desde el Antiguo Testamento. Pongo una roca firme, pongo un fundamento, una piedra probada, preciosa. Es Cristo. Mire el Salmo 118 también. Salmo 118, el versículo número 22. Salmo 118, versículo 22. Dice: la piedra
que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí, por supuesto, que está hablando un salmo mesiánico, un salmo que habla de Cristo, el que fue despreciado, menospreciado, ha venido a ser cabeza, ha venido a ser la piedra del fundamento de la iglesia. Y vuelvo a repetir, qué triste sería que Pedro fuera el fundamento de la iglesia, porque no solamente fue llamado Satanás, sino que negó a Cristo. ¿Cuántas veces? 3 veces negando a Cristo. Qué triste fundamento es. Pero gloria a Dios que el verdadero fundamento es Cristo. Jesús dice, edificaré mi iglesia. No dice edificaré una, ni edificaré la iglesia. Edificaré mi iglesia. Él es el arquitecto, Él es el dueño, Él es el fundamento. Pedro simplemente fue un instrumento que declaró sobre la roca que se edificaría, sobre la verdad que está edificada la iglesia, que Cristo es Dios y que es el Mesías prometido por los antiguos. Letra B. Eso me lleva a la letra B. Dije letra A, Cristo fundó la iglesia. Letra B, Pedro no es el fundamento de la iglesia. Pedro no es el fundamento de la iglesia. Vea Juan capítulo 1 y el versículo 14, por favor. Juan 1:14. Vamos a ver el nombre completo de Pedro. Y vamos a pedirle a la hermana Gema que ella sea quien nos lea, por favor, hermana Gema. Juan 1:14, Evangelio según San Juan 1:14. ¿Qué dice, hermana? (1:42), perdóname, hermana. 1:42. ¿Qué quiere decir Cefas? Pedro. Tú serás llamado, ahí Cristo le está dando un nombre una vez que llega. Él le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Sabe qué quiere decir Cefas? Es una palabra aramea que quiere decir piedra. No quiere decir roca. Miren, algunos han querido utilizar, no, es que Pedro es el fundamento de la iglesia. La palabra Petros es la palabra piedra y pues una piedra puede ser de cualquier tamaño. No, porque si tú ves que la palabra Cefas es el equivalente a como Cristo le dijo, no hay manera de que Cefas signifique piedrota. No, Cefas significa piedra pequeña. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo le puso Cristo? Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro, en el griego dijimos Petra, piedra o fragmento de piedra. Y Cefas también quiere decir piedra, pero piedra pequeña. Por lo tanto, no es el fundamento de la iglesia. Ahora, esto no minimiza la importancia que tuvo Pedro en aquellos tiempos. Cuando Cristo declaró a Pedro que él era el Mesías, él entendió el verdadero significado. Él fue el primero en confesar, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito, tú eres Cristo. Pedro fue un líder en la iglesia. En Hechos capítulo 2, él predica y más de 3,000 personas son salvas. Pedro es llamado también una columna. Vea por favor en Gálatas. Pablo le llama así. Gálatas capítulo número 2, el versículo 9. Gálatas 2:9. Mire lo que dice Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Note que Pablo dice Cefas
Y Cefas, ¿quién es? Es Pedro. Y él dice que era considerado una columna en la iglesia, es decir, que tenía un liderazgo. Su nombre, por supuesto, que es esa piedra. En resumen, Pedro no es la roca sobre la que se funda la iglesia, sino que fue el instrumento primero que Dios usó para declarar el verdadero fundamento, Cristo. Cristo. Número dos, la iglesia es una congregación o asamblea, ¿ok? La iglesia es una congregación o asamblea. Anótelo ahí. Número 2, Romano, la iglesia es una congregación o asamblea, también le podemos llamar. La palabra iglesia o iglesias aparece 114 veces en el Nuevo Testamento. Pero la palabra griega del que se tradujo a nuestro idioma español iglesia es la palabra eclesia. Eclesia. La palabra eclesia tiene solamente un significado. Eclesia. La palabra eclesia significa una asamblea llamada aparte con un propósito específico. Eso es eclesia, llamados fuera con un propósito específico. Ahora bien, esta palabra eclesia se usaba en los tiempos de Jesús y en los tiempos de la primera iglesia en Jerusalén. La usaban para congregar personas con propósitos informativos o legislativos, lo cual significa que los llamaban de sus casas para que se congregara una asamblea y tratar acerca de algún tema. Por ejemplo, Quimsacocha, el agua. Se congregaba la gente. A esa congregación de gente para tratar un asunto se le llamaba eclesia, una congregación, una asamblea llamada aparte para poder tratar asuntos. Tiene sus raíces en la democracia, en aquellos griegos, y por supuesto que después fue usada para la iglesia. Pero en Mateo 16, 18, esta palabra eclesia, congregarlos en una asamblea con un propósito específico, toma un sentido especial cuando Cristo apropia esa congregación. Mire Mateo, el capítulo 16, donde estábamos estudiando. Mateo 16, el versículo, Mateo 16, 18. Dice la Biblia ahí. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Note la palabra mi iglesia. El Señor no cambia el significado de eclesia, es decir, llamados fuera para congregarse con un propósito específico. Pero ahora Cristo añade el mi. Ese mi o esa asamblea, esa congregación reunida, toma un pronombre personal, mi. Por eso la iglesia en el Nuevo Testamento pudiéramos llamarle la congregación de los santos. Así dice la Biblia, la congregación de los santos, la iglesia de Cristo, la congregación, la asamblea de Cristo. Eso significa la palabra iglesia. La iglesia entonces es un grupo de creyentes llamados fuera, congregados con un propósito específico: alabar el nombre de Cristo, glorificar y alabar su bendito y santo nombre. ¿De dónde somos llamados fuera? En primer lugar, somos llamados fuera del mundo. Que ya no seamos mundanos, pues. Pero también somos llamados fuera de nuestras casas, de nuestras actividades, para congregarnos, porque es la iglesia del Señor. Y por eso todos deberíamos de congregarnos fielmente.
No cuando tenga tiempo, si me sobra, si puedo, si no tengo algún deber, si no tengo alguna visita, no. ¿Por qué? Porque es del Señor. Él es el que está convocando la asamblea. Él es el que está convocando la reunión. Es Cristo. La iglesia viene y juntos tenemos un encuentro con nuestro Dios. Letra A. Hay algunas características de una iglesia del Señor, bíblicamente. Letra A. Estamos hablando de la doctrina de la iglesia. Número 2, la iglesia es una congregación o asamblea, es lo que dice, lo que significa el nombre. Letra A, una congregación debe ser local. Una congregación debe ser local. Hay una idea errónea acerca de una iglesia universal e invisible, que se le llama la iglesia católica, ¿verdad? Eso significa católico, universal. Pero la Biblia no nos enseña sobre una iglesia de ese tipo. La Biblia nos habla de iglesias locales. Y cuando hablo de una iglesia local, me estoy refiriendo a un lugar específico. Un lugar geográficamente hablando. Voy a dar varios versículos que me van a ayudar a leer. ¿Sí, mis hermanos? ¿Listos? Bueno, vamos a empezar aquí adelante. Katy, ¿me puedes ayudar a leer un versículo, hija? ¿Sí? Ya. Me vas a ayudar a leer tú Romanos 16:1. Luego la hermana Vivi me va a ayudar a leer Primera de Corintios 1:2. Luego la hermana Gema me va a ayudar a leer Primera de Corintios 16:1. Luego la hermana Pili me va a ayudar a leer el versículo 19, o sea, Primera de Corintios 16:19. Luego vamos a pedirle Segunda de Corintios 8:1. Segunda de Corintios 8:1. Raúl, Segunda de Corintios 8:1. Segunda de los Corintios 8:1. Vamos a pedirle, ¿tú puedes leer, Paul, también? Ya, lo lees de la pantalla. Colosenses 4:16. No se te olvide. Colosenses 4:16. Luego vamos a pedirle a Luca, Primera de Tesalonicenses 1:1. Primera de Tesalonicenses 1:1. Luego vamos a pedirle a Diego, Primera de Pedro 5:13. Y luego vamos a pedirle a Esmeralda, Heidi. ¿Cuál te dije a ti, hijo? Primera de Pedro. Ya, Apocalipsis 2:1. Apocalipsis 2:1. Luego vamos a pedirle a Yomaira, versículo 8 del mismo capítulo 21. Apocalipsis 21:8. No. 2, discúlpame, no. Esmeralda, es 2:1. 2:1, ¿sí? Y luego 2:8 tú, Yomaira, por favor. 2:12, Pamela. 2:18, hermana Blanca. ¿Sí me ayuda a leer acá en la pantalla? ¿No? No se preocupe, si no quiere no pasa nada. ¿Sí o no? Sí. 2:18. Y por último, allá atrás, John, me vas a ayudar a leer Apocalipsis 3:1 y 7. 1 y 7. Muy bien, vamos a ver que todas estas lecturas que vamos a dar bien rapidito hablan de iglesias en lugares geográficamente ubicados. No eran iglesias universales en el aire, invisibles, que nadie podía ver. Eran congregaciones locales. Vamos a ver rapidito el primer pasaje, Romanos 16:1. Dice: ¿en dónde? ¿La iglesia en dónde? Cencrea. Entonces, Cencrea es una ubicación. Aquí la hermana funcionaba como una diaconisa, una diácono en la iglesia de Cencrea. Ahí vemos una congregación local. Siguiente pasaje. Vamos a ubicar nada más las ciudades para no tardarnos tanto, porque son muchos versículos. Primera de Corintios 1:2.
en nombre de nuestro Jesucristo, Señor, de ellos y nuestro. ¿En dónde está esa iglesia? Ahí dice a la iglesia que está en Corinto. Es una iglesia, una ciudad, Corinto. Siguiente pasaje, 1 Corintios 16:1. 16:1. ¿Las iglesias de dónde? Galacia. Galacia era una región, como decir una provincia, la provincia de Galacia. Hermana, por favor. ¿Dónde estaba la iglesia de Aquila y Priscila? En su casa, ¿verdad? En su casa. Y ahí habla de iglesias de Asia también, una región. Iglesias de Asia os saludan, y también les saluda Aquila y Priscila, que era un matrimonio y tenían una iglesia en su casa. Dice, les saludan. Como estamos viendo, son iglesias locales, ubicadas geográficamente en diferentes lugares del mundo. Siguiente pasaje, por favor, 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Amén, las iglesias de Macedonia. Otra vez, Macedonia es una región. Macedonia es como decir una provincia, la provincia de Macedonia. Otra vez, son iglesias locales. Seguimos, Colosenses 4:16. Acá, hijo. Colosenses 4:16. 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea en la iglesia de los aloicenses, y que la Odisea laéis también vosotros colicenses. Muy bien, aquí tenemos Colosenses 4:16. Eso no era el pasaje, pero para que les quede claro dónde está. Colosenses 4:16. Dice claramente, cuando esta carta llegue, ¿verdad? Aquí está la Laodicenses, es la Odisea. Y también tenemos a los de Colosas. Entonces son lugares específicamente. Seguimos, aparte de Colosenses. Primera de Tesalonicenses 1:1. Gracias. ¿A quién escribe Pablo y Silvano o Silas? ¿A quién? A la iglesia de Tesalónica. Otra vez, una ciudad. Siguiente pasaje. Primera de Pedro 5:13. ¿En dónde estaba esa iglesia? Babilonia. Siguiente, Apocalipsis 2:1. ¿Dónde estaba esa iglesia? En Éfeso. Siguiente versículo, versículo 8. ¿En dónde estaba esa iglesia? En Esmirna. Siguiente, versículo 12. ¿En dónde estaba esa iglesia? En Pérgamo. Apocalipsis 3:1 y 7. ¿Dónde estaban esas iglesias? En Filadelfia y en Sardis. Como podemos ver, todas las veces que encontramos las iglesias, salvo 15, dije más de 114 veces. Escúchenme bien, más de 114 veces aparece la palabra iglesia. Y solamente 15 ocasiones se menciona de forma genérica, de forma genérica. Las demás ocasiones, es decir, casi 100 veces, se refiere a una iglesia particular, a una iglesia específica, en un lugar geográfico bien ubicado. Entonces, como podemos ver, letra A es una congregación local. Nosotros estamos ubicados en Cuenca. La iglesia
local de Cuenca. Letra B. Letra B. La congregación debe ser visible. La congregación debe de ser visible. Mire, vamos a ver solamente un versículo, Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Yo lo leo, dice así la Biblia. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Dice Pablo, compórtense bien, pórtense bien, hombre, no sean groseros, malcriados, no sean mundanos, para que ya sea que cuando yo vaya a veros o que esté ausente, oiga que ustedes andan bien. Para poder verla, ¿era visible o invisible? Visible. Entonces no hay una iglesia invisible, son iglesias visibles. El apóstol escribe que quería verlos. Lo mismo con Tesalónica. Letra C. Letra C. Estamos viendo algunas características de la iglesia, que es una congregación y debe ser una iglesia local, una iglesia visible. Anótele letra C. Una iglesia debe estar organizada. Una iglesia debe estar organizada. Una congregación o una asamblea no es una turba, una muchedumbre desorganizada haciendo destrozos y ponchando ahí, pinchando las llantas de los autos y todo eso. Eso es una turba. Pero la palabra eclesia o iglesia tiene la connotación de organización. La palabra congregación o asamblea implica organización. ¿Y cómo es que está organizada la iglesia? Bueno, la iglesia es comparada con un cuerpo. Bajo la letra C, anótele número 1. Bajo la letra C, número 1. Bajo la letra C, número 1. Una congregación debe estar organizada. Número 1. Es comparada con un cuerpo. La iglesia es comparada con un cuerpo. Es con un cuerpo. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Voy a pedirle ahora a quién no ha leído. John, ¿cómo te pedías, John? John de acá, sí. ¿Herrera? Muy bien, Herrera, léenos Colosenses 1:18. Si no lo encontraste, la pantalla ya está lista. Colosenses 1:18, Herrera. ¿Qué dice? La preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Agradó? Amén. Dice ahí, y lo dio por cabeza. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. Y él es la cabeza del cuerpo que es. ¿Quién es la iglesia? Aquí, ¿con qué es comparada la iglesia? Con un cuerpo. El cuerpo humano, por supuesto, es un ensamblaje de muchas piezas, de muchas partes diseñadas por Dios. Un cuerpo está bien organizado. Un cuerpo está bien distribuido. Mire, alguien ha dicho, el cuerpo humano es una máquina de ingeniería perfecta. Está diseñado, qué tremendo. Usted puede ver nada más piense en una parte de su cuerpo. Vamos a pensar en los ojos. Imagínese los ojos conectados con todas las terminales nerviosas, venas, pupila, la parte blanquita, la agüita, todo lo que tenemos ahí conectada al cerebro para poder dar imágenes. O sea, el ojo humano, nada más el puro ojo, es una cosa, hermanos, perfecta, diseñada por Dios. Y la iglesia es comparada con un cuerpo donde tenemos manos, dedos, pies, rodillas, tenemos
piernas, tenemos lengua, papilas gustativas, dientes, bueno, y todo funciona en conjunto bien organizado. Y la Biblia compara a la iglesia con un cuerpo que está bien organizado. Por eso es que la iglesia debe estar organizada. No cualquiera puede estar haciendo lo que quiera, saliendo, entrando, o cualquiera puede pararse a predicar y enseñar, no, debe de estar bien organizada. Número 2, bajo la letra C. Número 2. Por eso es que no tenemos pastoras, porque la Biblia no habla acerca de eso. Al contrario, la Biblia es clara en cuanto a la posición. No es que haga menos a las hermanas, son muy importantes las hermanas en la iglesia, pero para estar al frente como pastor, la Biblia no nos permite hacerlo. Por eso es que no tenemos pastoras. Por más de que ande un puño ahí en la televisión, en las redes sociales con sus faldas apretadas queriendo predicar, eso no es bíblico. Debe ser organizado bíblicamente. Número 2. ¿Estamos ahí, hermanos? Una iglesia es comparada con una casa o a una casa. Vamos a leer 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. Y vamos a pedirle a Caleb que él sea el que lo lea ahora. 1 Timoteo 3:15. Vamos, Caleb, léelo para todos. Para que si tardo. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gracias. Aquí Dios le llama la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, la segunda comparación para que podamos ver que la iglesia es una iglesia organizada, una congregación organizada, es comparada con una casa. Igualmente, una casa es un ensamblaje de diferentes materiales organizados. Esta casa o este auditorio en el que nos encontramos, este salón, es una organización. Tenemos un fundamento, tenemos un piso, tenemos el vitropiso, tenemos las paredes, ladrillos, cementos, varillas, bueno, diferentes elementos bien organizados para que podamos estar aquí. Tenemos luz eléctrica, lámparas. Imagínense que alguien viniera aquí a pegar los ladrillos con queso, que alguien viniera a querer colar con lodo, no sé, dañado. Alguien quisiera, no, hermanos, que el piso estuviera arriba y las lámparas en el suelo. Tiene que estar organizado. La iglesia, de la misma manera, debe de ser una iglesia organizada. Mire cómo dice 1 Corintios 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. 1 Corintios 3, 9. Mire lo que dice la palabra ahí. 1 Corintios 3, 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Luego sigue diciendo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y luego dice, fíjense cómo andan sobreedificando, hermanos. Vean bien. Porque ustedes ya tienen un fundamento, el cual es Cristo, pero sobre ese fundamento cada uno sobreedifica. Y luego dice, versículo número 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo,
aunque así como por fuego. Lo que está diciendo aquí Pablo es, miren, hay un fundamento, es Cristo el fundamento, nadie puede cambiarlo, pero sobre ese fundamento vamos a edificar. Y fíjense qué están edificando. Pueden edificar oro, plata, piedras preciosas o madera, heno, hojarasca, que no sirve. Y un día va a ser probado todo lo que edificamos y lo que sobreedificamos en la iglesia. El fuego lo va a probar. Y algunos van a perder todo porque no se dedicaron a edificar en la iglesia cosas correctas, cosas santas. Por último, letra D. Letra D. Letra D. Una congregación debe estar constituida. Una congregación debe estar constituida. Estamos en el punto número 2 romano. Una iglesia es una congregación o asamblea. Vimos la letra A, debe ser local. Letra B, visible. Letra C, organizada. Y bajo esa letra vimos que es comparada con un cuerpo, con una casa. Letra D, debe estar constituida. Constituida. Vamos a ver un versículo nada más. Hechos 2:41. Hechos 2:41. Vean ahí lo que la Biblia dice. Hechos 2, versículo 41. Dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto quiere decir, constituida quiere decir que los componentes correctos están en orden. Al igual que la iglesia no está hecha de cualquier cosa y cualquier persona puede pertenecer a la iglesia. Dios especifica cuáles son los 3 componentes sencillos, fáciles de entender, para poder ser parte de la iglesia local visible. Dice ahí, así que los que recibieron. Entonces usted tenga en su mente la palabra recibieron. Luego, fueron bautizados. Y número 3, se añadieron aquel día. Este versículo nos da el orden o los requisitos para ser miembro de una iglesia. Número 1, recibir la palabra de Dios. Número 2, bautizarse. Y número 3, eso nos añade a la iglesia. ¿Cómo usted puede ser miembro de esta iglesia? Número 1, reciba la palabra, sea salvo. Número 2, se debe de bautizar bíblicamente. Y número 3, eso le añade a la iglesia. Esta es la única manera bíblica en que las personas pueden ser miembro de una iglesia cristiana. Primero la salvación y luego el bautismo, y no al revés. Ninguna persona debería recibir un bautismo sin antes haber creído en Cristo. Porque aquí dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y eso los añadió a la iglesia. Quiero decirles que la iglesia somos nosotros, los que estamos aquí, que hemos creído en Cristo y que nos hemos bautizado. Si usted no se ha bautizado, usted entonces no es miembro de la iglesia, porque la manera de pertenecer bíblicamente a la iglesia es bautizarse, y solamente hay un bautismo y es por inmersión después de haber creído en Cristo Jesús. La palabra de Dios es clara en cuanto a la iglesia. La iglesia es constituida por Cristo. Él es el fundamento. Estamos sobreedificando piedras vivas, nosotros añadidos a la iglesia. ¿Es usted miembro de la iglesia? Si usted no es miembro de la iglesia, yo le animo a que se bautice. Pastor, ¿qué debo de hacer para bautizarme? Cree en el Señor Jesucristo. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador y no te has bautizado, bautízate lo antes posible para que pertenezcas a una iglesia cristiana como esta. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Padre bendito, gracias por la iglesia, por dejarnos las instrucciones claras y precisas en tu palabra. Porque no tenemos que estar adivinando, no tenemos que estar a oscuras. Tu palabra es clara en cuanto a la iglesia.
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar esta doctrina.